la opinión de... Bueno, y ya llegó a este estudio el señor Pablo Trejo. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, Bernardo, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por habernos acompañado el domingo pasado en esa mesa de análisis maratónica que nos aventamos, pero interesante, ¿no? No, muy interesante, además, con mucho gusto. Son temas que nos gustan, nos apasionan, nos hacen tener una comunicación con el auditorio, pero además tratar de explicar algunas cosas que a veces se quedan como dudas. Sí, claro. Y es bueno explicarlas antes de que esas dudas crezcan y pase lo que suele ocurrir. Por ejemplo, ahorita me llamó mucho la atención lo que estabas comentando y sobre todo esa intención de que se recuenten los votos que sean necesarios para la tranquilidad de los electores. Yo creo que esa es la posición correcta que debieran tener los institutos electorales estatales. Así es. Y bueno, pues nuestros temas económicos. Pues mira, ahora vamos a pasar a un tema que ha sido un talón de Aquiles en los últimos 20 años, que se trata de la deuda, pero no de la deuda nacional, sino de la deuda de los estados y los municipios, que se integra a la nacional, pero que tiene una composición diferente y destinos y condiciones diferentes. Para que se dé una idea del auditorio, la deuda pasó de 18.300 millones de pesos en 1993 al actual, que son 536.600 millones de pesos. Un crecimiento en términos nominales de 2.900%, en términos reales de 355% más o menos. Pero lo interesante de aquí es cuáles estados son los que han incrementado su deuda y cuáles son los resultados que tenemos en esos estados. Y después vamos a analizar cómo se ha venido manejando la legislación para tratar de ir acotando esos techos de endeudamiento que autorizan los congresos locales, pero que normalmente o están escondidos o no hay una transparencia en su manejo, o bien en el último de los casos ni siquiera saben cuál es el destino de esa deuda estatal y municipal. Así tenemos que de este 100% de la deuda subnacional que se llama, que son la deuda de los estados y municipios, el 90% la tienen los estados y solo el 10% es contratada por los municipios directamente, cuando menos es la composición. Mientras que la deuda de los estados ha ido creciendo, la deuda de los municipios se ha ido reduciendo. Tiene una constante negativa a lo largo de esta línea de tiempo que hablábamos, del 93 al 2016. ¿Cuáles son los estados más endeudados? Coahuila, Quintana Roo y Chihuahua. En Coahuila, por ejemplo, si se tratara de pagar la deuda, cada habitante tendría que pagar alrededor de 12.700 pesos. En Quintana Roo son 12.050 pesos por habitante y en Chihuahua son 11.070 pesos. A ver, la primera duda que me surge aquí es, ¿cuál es el monto de una deuda razonable? Digo, por supuesto todo el mundo piensa en no deber, pero la deuda pública forma parte de alguna manera de las finanzas y del rejuego público, porque es lo que te permite de repente afrontar grandes proyectos y de repente mantener estas líneas de crédito abiertas resultan muy convenientes, aun cuando no las estés ocupando en su totalidad. Pero digamos, para que la audiencia tuviera una referencia, ¿cuánto sería un monto razonable de deuda, digamos, per cápita inclusive, para comparativo de estos? En cada estado va a variar porque funciona su Producto Interno Bruto. O sea, de acuerdo a lo que produces, de acuerdo a los impuestos que generas y de acuerdo a tus participaciones y aportaciones federales, tú tendrías un colchón entre el 5-10% máximo de techo de endeudamiento. El problema no es ese, el problema es en qué se aplica. Porque si tú la aplicas para gasto corriente, pasa, para que nos entiendan las personas que nos están viendo, pasa como las tarjetas de crédito. Cuando tú tienes una tarjeta de crédito, te vas al tope y vas pagando el mínimo. Que ese es el problema que tienen los estados y los municipios, que su deuda es a corto plazo, los pagos son altos y les va generando insolvencia. Y entonces van abriendo otros boquetes y van generando otros empréstitos o deudas que... Pongo el ejemplo de la tarjeta de crédito porque en muchos casos... Pedir prestado para pagar. No, incluso sacan otra tarjeta de crédito y sacan dinero de la tarjeta para pagar la otra tarjeta. Y se vuelve un círculo vicioso. De lo que se trata es que la deuda se aplique en proyectos productivos de infraestructura
que a su vez generen ingresos a los estados y a los municipios para que de ahí mismo se vaya solventando el pago de la deuda. Hay dos mecanismos. Uno, el plazo de contratación de la deuda y luego en qué moneda la contratas. Ahorita sería muy complicado estar contratando en moneda extranjera por la volatilidad que está sufriendo, la depreciación o apreciación que tiene la moneda y que eso impacta en tus intereses o en el servicio de la deuda que se le llama, que es el pago que tienes que hacer de intereses y del principal que se pactó con tu acreedor. Entonces, el problema que traen los estados y los municipios es que el 50% de la deuda la tienen contratada a corto plazo, a tasas altas, y que generalmente sirve para subsanar tres cosas que la federación les ha encargado: educación, salud y seguridad pública. Gasto corriente completamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que están endeudándose y no están generando mecanismos para que tengan mayores ingresos y puedan afrontar esa deuda. Ahora, con la ley de disciplina financiera, lo que se busca es precisamente acotar eso. La primera regla que pone la ley es: la deuda no debe rebasar el 3.5% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir? Que estamos en los límites. Si consideramos que cada punto del PIB vale 174,000 millones y lo multiplicamos por 3.5, estaríamos hablando de 600,000 millones de pesos. Si tenemos una deuda de 536,000 millones de pesos, ya estamos en el límite. Ya traemos la tarjeta topada. Exactamente, pues, ya está topada. Entonces, lo que hay que buscar es un refinanciamiento de la deuda a más largo plazo con tasas de interés más bajas. Y por eso estamos proponiendo algunos puntos. Incluso el Instituto Mexicano de la Competitividad coincide con estos puntos. El primero es: ¿por qué no se licitan las casas financieras que te prestan? O sea, que salga licitación pública la deuda. Subasta inversa de deuda. Y ver quién te da las mejores condiciones, ¿no? En tiempo, que sería el plazo, y en tasa, ¿no? Exactamente. Y eso permitiría, por un lado, hacer público, transparente, el proceso de contratación de la deuda. El segundo elemento es terminar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, o sea, armonizarla, para que todos los números sean iguales y todo el mundo sepamos dónde está canalizado esto. El tercer asunto, y muy importante, es qué medidas fiscales tiene que tomar municipios, aunque los municipios en realidad lo que cobran son los derechos y los servicios. El único impuesto que cobra el municipio es el impuesto predial, pero a veces ni siquiera el padrón de contribuyentes o el catastro lo tienen actualizado, y entonces es una fuga por ahí. ¿Cómo van a reforzar sus medidas fiscales para contribuir al pago adecuado de esa deuda? Y el destino de la deuda, si lo destinamos a generar infraestructura, a generar mejores condiciones para el desarrollo de la economía de la región, pues vamos a tener mayores ingresos y eso va a permitir solventar o enfrentar la deuda que se tiene actualmente. Finalmente, de nada sirve tener medidas a priori, como es esta ley de disciplina financiera, como son estos mecanismos de control de la deuda, si a posteriori no hay castigos y certeza de que va a haber castigos. ¿Qué es lo que está pasando? Y es donde la legislación se queda corta. Diríamos que es una legislación imperfecta porque no hay un castigo severo para alguien que pasó el porcentaje de deuda que se tenía, que está clasificado como un deudor insolvente, que la cantidad de la deuda rebasa sus participaciones o aportaciones y que en determinado momento, como los estados registran su deuda en Hacienda, Hacienda es el responsable solidario de esto. Entonces, no están claras las reglas de rescate. Y finalmente, la transparencia y el acceso a la información sobre todo el manejo de la deuda. Si los ciudadanos se pusieran a investigar a qué se destina la deuda pública y se dieran cuenta que es gasto corriente en lugar de gasto de inversión, pues habría un primer análisis serio y la posibilidad de retomar estos asuntos. ¿Cuál es el problema? Por lo que estamos viendo, los 3 estados más endeudados, estamos viendo que los gobernadores salientes han tenido problemas. Muchas gracias, Pablo Trejo. Gracias. Vamos a hacer una pausa, volvemos más aquí en Noticias Todo el Tiempo.
En un momento continuamos. Noticias todo el tiempo.